Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, cambiamos sintonía de Entambu. Aquí ya sabes que estamos a merced de lo que siempre nos diga la nuestra estrella invitada, que es Sur de Morán. Estoy seguro que muchos y muchas estáis haciendo este verano el Camín de Santiago. Estoy seguro que muchos y muchas compráis guías y miráis páginas en internet. Y igual, oye, vendrá todo muy guapo y muy bien explicado. Pero lo que sí que estoy seguro es que nadie va a tenerlo todo tan bien explicado y tan bien puesto como si entráis en el blog de Sur de Morán y seguíslo ahí pasiquín a pasiquín, porque tenéislo para les de ellas opciones que hay para el camino, para el que quiera hacerles cosas, y hacer las semillas, subir a Instagram y hacerlo todo rápido. Lo que decimos, en este caso, literalmente llegar y besar el santo, ¿no? Sí. Pero también para el que quiera ir a dulces, empapase de la cultura, de la historia, de la etnografía y también de la gastronomía, ¿no? Que también, es algo muy importante en la vida. Echamos el freno. Eso ya. Y xintamos manxares de la tierra o mercamos un pan y chorizo, queso en alguna tiendina, en el Summer, donde buenamente sea. Y esta sintonía con la que empezamos hoy y es porque echamos el freno a Fontaneira. Estamos facendo el Camín Primitivo de Santiago, ya deixamos Asturias unos cuantos días y días más atrás, también deixamos atrás el gran, enorme concello de Fonsagrada y entramos en el de Baleira, ya llegándonos a la ciudad de Lugo. Y en la Fontaneira falábamos del antiguo Hospital de Peregrinos, que después fue taberna que pasé a poco y sí, estaba trancado, lamentablemente. Vaya. Fue, dicen, un convento de monjes, hospital de peregrinos, hubo una capillina de Santiago que ahora y la parroquial que está enfrente, pero un gran valor de este pueblo fue Florencio da Fontaneira, o Cego dos Vilares, o Cego Florencio, que era un de los que tocaba, los ciegos que tocaba el vigulín, pues por les folixes, les fiestas, romeríes, alguna boda, y esto ye una de esas composiciones que grabó en el programa Raíces de Radio Televisión Española de los años 70, dedicado a la música popular. Y era ciego. Y era ciego, sí, músico, violinista ciego. Él no nació en Fontaneira realmente, él nació en Pin, que es uno de los muchísimos pueblos que tiene el concellón, hay que decir concellón, como el concechón de Tineu, da Fonsagrada. Vale. Nació el 12 de abril de 1914 una familia de labregos y de banistes. Quedó ciego de muy neño de resultes de una viruela y era común d'aquellas desgracias, Pero bueno, desenvolvió tres facultades. Una de ellas, el sentido de la orientación, sabía percorrer todos los caminos de todos los pueblos en sin ver, yendo y volviendo en sin problemas. Increíble, ¿eh? Sí, alcanzaban esa percepción, pues sentidos, sonidos, orientación interna como un radar. Increíble. Pues, sí. Y bueno, de aquella lo que no existía la once todavía. Entonces la manera de ganarse la vida, los más de los ciegos, ya era aprendiendo a tocar de algún instrumento, de oíes, y a cantar canciones y romances, perferias, mercados, fiestas y bailes. Y una especie de sucesores de los xuglares. Claro. Sí, ferias, mercados. Que bueno, y ven a bodes, claro, bueno, donde los llamaren, ¿entiendes? Bueno, muchas veces, yo qué sé, ya que estás diciéndome lo del Lazarillo Tormes, ¿no? Que es claro. Un oficio, y es verdad, claro. Y bueno, él vivió en la Fontaneira hasta los 14 años, ¿no? Cuando el padre mandólo para la aldea de Os Vilares, en Cubilledo, por eso también lo llaman o Cego dos Vilares, que hay otra parroquia de este concello de Baleira, y ahí aprendió a ser violinista y cantador con Xoán Santa Marta, que era otro ciego músico. Aprendí unos de otros. A ver, aquí en Asturias hubo muchos también, porque era... Yo el que recuerdo de donde soy yo, de Roces, era ciego Cachay. El ciego Cachay, y era un ciego que... La zona La Perdiz, el barrio La Perdiz, carretera carbonera a pocos metros,
y él sentía la música de otros, tocaba la pues cuando le mandaban. Iba mucho a las follaces, y que era muy común, y estas cosas, y a bailes. Bueno, él a los bailes iba a aprender de oíes, porque no solamente era un repertorio tradicional, podía tocar, no sé, canciones de Machín, ¿entiendes? Ya, pero él sentíales y Sí, luego sí, reproducíales. reproducíales, Que a mí eso sí, parece, bueno, hacerlo de oído parece lo fascinante. Y sin anotaciones y sin nada. Así en era. Yo no sé si algún con suerte pudo llegar a tener algún método más avanzado, ¿no? De Ya. otro de los dos ciegos, porque métodos tenía que haber también. Pero bueno, y es ciego, no ves partituras. Claro, claro. Si hay formas de xente ciega e muda que sacó carreres Claro. Sí. por el tacto, Sí. tú cuenta. Ya. Sí, home, pero- y literatos, ciegos y mudos, desde el Claro. nacimiento Ya. o poco después, sí. Ya. Y que hicieron literatura, libros Alta, de sí, éxitos, sí. Pero bueno, Florencio ganóse así el pan. Ganóselo de esta manera, yendo de pueblo en pueblo, de casa en casa, cantando romances y coples populares al son de Bigulín, muchas veces improvisando, casi que, contando sucesos reales. Y él iba muchas veces con el hermano, con Pascario, que ya era copleiro. Él vendía les coples, para que la gente después les volviera a cantar y memorizar. Ah, como una especie Copleiro. de copyright, ¿no? Y llegó a ser toda una institución en Baleira, a Fonsagrada y a Ribeira de Piquín. Después tornó para Fontaneira, ya con 54 años, donde ya vivió hasta que murió en 1986. Colaboró con músicos gallegos, con programas como este que te digo de Raíces, de Televisión Española, años 70, y recollieronse de ellas composiciones en discos como Recolleita, con otros artistas de Galicia. Hay una copla muy buena, entre otras muchas, él ponía la cosa picardiosa, como los trovadores Claro. y copleros de antiguamente. As rapazas da Coruña non en una que son todas. Botan 2 pares de medias para facer as pernas gordas. Carmiña ten un tinteiro cheo de tinta amarela. Déixame mollar a pluma no teu tinteiro, Carmiña. Carmela, salíame mal a composición. No teu tinteiro, Carmela. Dice, Carmiña ten un tinteiro cheo de tinta amarela. Carmela, Déixame mollar a pluma no teu tinteiro, Carmela. Ricardo Polín, un de los grandes divulgadores del Camín de Santiago primitivo para la parte gallega sobremanera, siempre reclamó ya desde los años 90 recuperar la figura de este gran artista relacionándola con el Camín. Y, por ejemplo, en el Museo Comarcal de Fonsagrada hay un apartado dedicado a él y a otros músicos populares y a los sus instrumentos, y en algún sitio más. No recuerdo, y eso sería buena cosa, una placa en Fontaneira, bien donde vivió, bien en algún sitio a la vista. Todo Ya. eso, paz que nadie lo ve, que los peregrinos pasan de largo, y muchos sí, pero algún para, ¿eh? Claro. Algún para y queda, Claro. y escribe de ello, Claro. o salta ahí la curiosidad. Claro. Y el camín sigue primeramente ahí en Fontaneira, pelas casas de la carretera, que son unos casones de piedra, muchos restauraes o remocicaes, antigües, quitando la escuela. La escuela ya más moderna, aunque ya no se da clase a ella, pasó a vivienda, ¿eh? Ahí dejamos el asfalto, metemos detrás de unas casas, hay un horro de teitu precioso, pero donde vuelves a la carretera otra vez, que se conserva tal cual lo conocí la primera vez en 1993, o sea que lo restauren, que lo vuelven a peinar, a teitar, a reteitar y demás, ¿no? Y ahí ya te digo, salimos otra vez para la carretera Lugo, ¿no? Metémonos para el cruce de Pandelo y de ahí sale una pista a tierra que da para el cementerio, pero sin llegar al cementerio metémonos por unos camperes de lo que llaman el Monte das Cruces. Recordar que en gallego como en asturiano la palabra monte non solamente lle monte montaña, sino que puede ser zona de viesca. Ahí hay mucho pinar y antes debió haber, pues que sí, o carballos o alguna cosa que todavía queda por ahí, ¿no? Sí. Castiñeiros. Claro. Porque el camín va en llano, más que nada, y llega a un piñeral y ahí donde baxa. El paisaje sigue siendo algo montesín, pero claro, ya no son las sierras del Palo que deixamos atrás, el Valledor o Acebo, ya son todo cuetos y llombes más suavinos, ¿no? Y también a los llaos tenemos otras referencias orográficas, ¿no? La Serra do Portelo, Calamouco, eso para la parte de la izquierda, eso está encima del valle del Rego do Traveiro, y son unas sierras que llegan al sur hasta Becerreá, Ajá. el famoso
centro de los terremotos. Claro, no sé, vale. O sea, son en Becerreá, sí, toda esa sierra bien de ahí. Vale. Esa parte de Becerreá siempre aparecen en las noticias cuando hay estos temblorinos, Sí. que a veces no nos damos ni cuenta, pero movimiento sísmico de tantos tal en Becerreá, epicentro en Becerreá, alguna placa tectónica o algo, yo qué sé lo que habrá ahí abajo. ¿Quién lo vio? Bueno, sí, los geógrafos y estudiosos supongo que sí, ¿no? Al norte tenemos el Alto das Penas, que no tiene que ver con que vamos a berrar mucho, sino que va a darnos mucha pena, va a ser muy duro, sino que son les peñes, as penas, ¿no? Como en el occidente de Asturias. Mucho mejor que con el plural asturiano, que puede llevar también a otro tipo de problemas. Sí. Y salimos otra vez más a la carretera Lugo, que por lo menos tiene arcén en este tramo. Subimos en sin mayormente esfuerzo el Alto do Traveiro, también lo llaman Alto do Carballín, donde llegamos a ver os Ancares, muy al sur, Montes de Ibias y Ancares. La verdad que en estos sitios tan altos, pero que tampoco son tanto como los picos de atrás de Acebo, pues llegar a tener una visión, al no haber mucho monte muy alto en distancia, pues una visión enorme, abarcar ahí kilómetros cuadrados a... Yo subí el otro día a la Mostallar, que es el pico más alto de Lugo. Y son 1800 y algo, que bueno, tampoco hay... Pero bueno, ya hay una montaña curiosa. Y si te pilla un día de estos, tal, la vista desde allí, bueno, veslo todo, hasta la mar, y veías esta casi Lleón, o sea, que la vista es espectacular. Además, esos montes son muy prestosos, porque es 1082 metros, pero igual estás a 600 o más, y entonces ya no hay esa diferencia desde la base hasta... Acordéme de todos los dioses para llegar al alto y coronar aquello, sí. Fue una subida guapa. Bueno, pues seguimos de momento por la carretera. Hay, bastante espacio para calellar sin exponerte al tráfico, y llegamos al cruce da Trincheira. Ahí vamos a empezar a baixar. Vamos a cruzar la carretera al poco y metémonos a la derecha por una pista entre más piñairales. Y esa pista ya sube poquiñín a poco para baixar de seguido porque llaman el Campo da Matanza. Ahí vemos al oeste a Serra da Bacariza, que está al oeste de Ocádabo, la capital deste concello de Baileira, pel que estamos calellando. Este Alto da Bacariza, o Vaqueriza, viene a ser el último puerto de importancia en el camino primitivo, a unos 25 kilómetros de Lugo. La ciudad vamos a verla desde ese alto y desde ahí va a subir el camino, pero todavía queda cruciar todo el Campo da Matanza, donde el camino falla un poco de montaña rusa, ¿no? Baixa recto, para de seguir subir recto, y llámase o Campo da Matanza por cuenta de una batalla legendaria. Allá pelos tiempos de cuando Alfonso II el Casto peregrinó a Compostela. O eso dice la tradición, ¿no? Lo cierto es que tienen aparecido acá y allá restos de lo que parece ser que fue una batallona, ¿eh? Hay cachos de espadas, aparecieron armaduras, enterramientos. La leyenda dice que hubo tanta sangre que arrolló todo allá abajo hasta llegar a un lugar del que después fizose una capilla en conmemoración, una capilla que desapareció, pero de la que hay documentación histórica, aparte de la leyenda de esta batalla del Campo da Matanza, ¿eh? Y lo cierto es que ese lugar tiene aquello. Sí. Tiene aquello, desangelado un pouco, oye que parece, mira que estás cerca ya de Lugo, estás cerca de Cádabo, Baleira, pero tiene un aire de ya de antes de saber que había la batalla y hay algo ahí. Tú ya sentías algo ahí, ¿eh? Una batallona ahí, claro. Ahí hubo algo, alguien se dio ahí de palos. Y como una esplanadona. Esto, vale. Vale. Una cosa así. Vale. Campo da Matanza, y toda esa zona. Y además hay que tener en cuenta que el escudo antiguo de Baileira representaba la batalla. Que está todavía en la casa do Concello. Ya llegaremos allá y ya falamos de ello, ¿no? O sea, yo pensaba que era el sitio donde asuntaban los gochos para matarlos, pero no. Hay una batalla ahí. Vete a saber que a veces la leyenda, siempre hay un fondo real, ¿no? Pero sabes que era muy común. Trampes pa' fieres, que se decía, porque ya habría una pila de lobos, de osos de tal, y era un sitio donde una forma así, donde los
Sí, sí, que bueno, ya... Acorripiaban y... sí, para los llobos es muy Pero común. bueno, si en vez de llobos ya eran... Sientes que llegaba por ahí... A ver, si hubo que ir allí a poner un poco d'orde, pues no pasa nada, oye, ya está. Y vamos a seguir falando de batallines, ¿eh? Hay un sitio, mira, subimos al Monte da Matanza, que dicen, y vamos baixando ao Cádabo, que é la capital del concello de Baleira, recalcamos, parada e fonda de muchos peregrinos, y un camín que se llama a Carrilleira de Santiago. Ajá. Camín, todos son topónimos que tienen que ver con el Camín de Santiago, ¿no? Como Camín de Santiago, Camín francés, Camín Francisco, Carreiro francés, en Verducedo, y todo sigue el Camín de Compostela, ¿no? Y de frente, más allá de Baleira, ya vemos lo que va a ser la subida que vamos a hacer Alto da Bacariza, un pueblín que se llama Pradeda, de praos, así en cuesta, pero mucho prau, hacia un regueiro, y ahí seguimos falando de batallines, estes ya más documentales. Ahí hubo un ejército improvisado, hubo una batalla que armaron contra los franceses. Había, pues, paisanos y paisanes de estes aldeas que estaban oponiéndose a los franceses que entraban arramplando con todo, según llegaban se suministraban, yendo hacia Coruña. Mandaba ese ejército improvisado Xosé Páramo y Montesino, que era un vecino de ahí de Pradeda, al parecer, y derrotaron a un destacamento napoleónico en 1809. ¿Ah, sí? O sea, los paisaninos y paisanines de allí... Debía ser un destacamento muy pequeño, porque los franceses... Claro. Debía ser una tropa muy pequeña, o muchos los paisanos, o hubiera alguien que sabía de cosa bélica. Los franceses igual venían de un poco de xarana. A ver, siendo así malos, diciéndolo así a los show, acababan de prender fuego a Fontaneira. Y si prendieron fuego a Fontaneira, antes de quemarla, sacaron de ahí lo que hubiera, vino y manduca, y lo que cuadrare, ¿no? Ellos estaban persiguiendo, eso era muy común en las guerras, ¿eh? Ellos iban persiguiendo, igual era una avanzada del cuerpo del ejército grandón que venía más atrás. Ellos iban persiguiendo al ejército del general inglés Sir John Moore, que sería no mucho tiempo después muerto en la batalla de La Coruña, precisamente. Iban persiguiéndolo. Hay que decir que cuando entraron los franceses en La Coruña, fue el mismo Napoleón Hipólito Soult, el que mandaba todo el ejército, el que, bueno, hizo que a este militar, a Sir John Moore, lo enterraren honrosamente nunha tumba en condiciones, como decía un gran enemigo, en A Coruña, en el Xardín de San Carlos, y ahí siguen los restos de este general inglés, ¿no? Ese Xardín de San Carlos fue parte de un fuerte, de un castillo coruñés, fuera de las murallas de la ciudad. También decir que Soult fue de los que supo cambiar de chaqueta varias veces. Él hizo la carrera con Napoleón. Cuando Napoleón cayó y lo llevaron a Elba, fízose partidario de Luis XVIII, que lo nombró también cargos muy importantes. Después volvió Napoleón y fízose, bueno, otra vez de Napoleón. Derrotaron a Napoleón en Waterloo y volvió con Luis XVIII. Y Luis XVIII volvió a admitirlo, cosa que no le pasó al mariscal Ney, que Luis XVIII fízolo fusilar. Después de tanto cambiar, anda, esto ya cualquiera se fía. Pues este hizo carrera. Ya. Bueno, tenía un don. Esto era una transición continua, ¿entiendes? Yo creo que si toca la Comuna de París, ya también, lo que sea. Ay, bueno, vamos a ponernos serios, ¿no? Serio y todo, pero hay que decirlo con gracia, claro, si nos cuadra. Siempre. El camín pel que vamos subir de Ocádabo a Pradeda y Alto da Bacariza llámase precisamente Camín dos Franceses, y antes abaixo llámase o Camín Bello. Llegando a las primeras casas de Baleira, baixando, llegamos para la que llaman la Rúa da Feira, ¿no? Porque ahí era el campo da Feira donde se hacían las ferias. Y ahí tenemos un albergón, un verdadero albergón a la entrada de la villa, con un prau curioso, unos arbolucos en un rellano del terreno. Dicen que fue el Hilton. El Hilton de los albergues del camín primitivo, muchos años, de lo grandón, nuevo y espacioso que yera y que ye. Entonces seguimos pel campo da Feira, ya te digo, campo de ferias, de fiestas, de romerías. Ahí está la iglesia de Inmaculada Concepción, que hay de traza moderna, el centro salud,
Y cerquina hay otro albergue, porque ahí hay varios albergues privados, el albergue privado San Mateo. Y en el campo da Feira pasamos también el centro sociocultural, cruciámonos con la Rúa da Feira y el camín sigue de frente pel barrio de O Mesón, un topónimo que fa referencia a la existencia de algún mesón caminero cuanta allá. Llegamos a lo que agora é la avenida Doctor Escobar, onde tenemos la gran plaza central de Ocádabo. El camín sigue de frente, también todo seguido hacia la Rúa Rosalía de Castro, y sal del casco urbano frente a la Casa do Concello para agarrar el camín de Pradeda, el camín bello. Pero non queremos salir del casco urbano, de momento. Vamos quedarnos, por de pronto, en Ocádabo, que é unha villa que creció na crucida del Camiño de Lugo, del Camiño de Ovedo e del Camiño de Castilla, o de Castela, el que viene de Meira e Mondoñedo. Y en esa cruciada, ahí nació y creció esta capital del Concello de Baleira, Ocádabo. Ajá. E agora tocaría falar de excelencias gastronómicas. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso, si te parece, deixámoslo para el siguiente programa. Y que apenas falamos de gastronomía, bueno, para el siguiente. Sí. Porque fuimos calentando para después ya acabar comiendo. Bueno, en toda esa zona además va a comerse muy bien, o sea que sí. Bueno, no hay problema. Sí. Bueno, Xurde, pues muchas gracias. Mira, préstame mucho lo de la batalla con Alfonso II que desconocías y tú completamente. Esa ya es la tradición. ¿Vale? A ver, poniendo les cartes sobre la mesa, ¿no? Les leyendas, tal, todo muy guapo. También se falaba de Carlomagno en los caminos de Santiago. La primera vez que se fala de Alfonso II el Casto y 250 años después de muerto él. Y la Concordia de Altaltares, que é un documento, una concordia entre un monasterio que me parece de San Pedro, luego pasó a San Pelayo, y la catedral ya de Santiago, que fuesen desplazándose porque la catedral... bueno, entonces ahí aparece la historia de Teodomiro, del descubrimiento del que ese tiempo sepulcro de Santiago, Teodomiro de Iria Flavia, el obispo que fue llamado por el ermitaño Payo a ver qué pasaba ahí, que había como unes tumbes o unes luminarias y que ahí había algo, y luego Teodomiro llama a Alfonso el Casto y Alfonso el Casto sal de Ubieu hacia el año 820, 830, tampoco se sabe. Y después el Codis Calistinus, que es la gran guía del pelegrín medieval posterior, un siglo, un poco menos, más o menos, por ahí, apenas fala del tema. Ajá. Entonces no sabemos si realmente fue, si no fue, si una leyenda posterior. No sería difícil, pero ya tendría 70 y pico años Alfonso el Casto. Igual mandó a un séquito, igual hubo otra cosa. Si hay una cosa, no se sabe por qué camino iría tampoco. Ya. No hay datos. Si fue o el séquito o lo que fuese, no se sabe qué camino iría. Sí podría ser algo parecido al que ahora llamamos el primitivo. Hay una peregrinación o dos ya más documentadas de Alfonso III, tiempo después, con la fundación de un hospital de peregrinos por la parte de Bourres en Tineo. Y pudiera ser, pero no sabemos más. Lo que sabemos es arranca de la Concordia de Altaltares del 1077. Pero igual ya lo guapo también, ¿no? Claro, de ahí la leyenda y todo maravilloso. Efectivamente. Un abrazo, muchas gracias, como siempre, Xurde Morán.